Ya, creo que vamos, ahí vamos. Mm, ok. Ya estamos en vivo, ya estamos al aire. Ja, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Yo ya perdí aquí las ventanas del Windows, pero aquí estamos, ya. Ahora sí, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, a todas las personas que nos están acompañando y que están sumando a la transmisión de pie de página. Tenemos aquí a Gabriel Arévalo, a Teresa Rodríguez de la Vega y a César Pineda, además de Alejandro Ruiz y a su servidor Arturo Contreras para hablar de lo que acaba de ser el primer debate presidencial. Ah, pues vaya cosa que vimos, yo ya no sé ni qué pensar. Así que, bueno, pues la idea de este análisis post-debate en lo que se van juntando todas las personas que se puedan ir juntando aquí en la transmisión. Ya tenemos a 25 personas conectadas, entonces pues ya vamos a ir arrancando, pero antes de esto, así como al principio del debate mismo explicaron las reglas que iban a estar teniendo, pues así también nosotros vamos a estar explicando un poco las reglas que vamos a tener en esta mesa de análisis, ¿no? Y un poco la idea es tener tres bloques rapiditos en los que cada una de las tres personas que están aquí invitadas puedan dar sus opiniones. La primera sería como una cuestión general de cómo vieron el debate, después pasaríamos a una cuestión sobre los temas y las propuestas que se presentaron específicamente y ya una última de cierre para que no se nos vaya como muy largo, porque si de por sí creo que el debate ya ha sido largo, pues creo que tener más análisis demasiado pesados, pues no es bueno para nadie. Entonces, pues sin más preámbulos, no sé si Alejandro quiera decir algo antes de iniciar, si no, pues vámonos con cualquiera de ustedes tres que quiera empezar con sus perspectivas sobre el debate. No, pues vámonos corrido, vámonos corrido. Buenas noches a todas y todos y todos los que nos están viendo en la transmisión. Buenas noches. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Vámonos por alfabeto? ¿Por el apellido? ¿Cómo quieren empezar? ¿Alguien quiere empezar? ¿No? Así como alguien dice yo, Venga, alguien le va. Arevalo. Ándale, pues, porque es la A y empieza así. Entonces, así nos vamos. Así me agarraban en la primaria y como era de las primeras siempre me ponían falta porque yo así de que. No, bueno, pues yo creo que vimos un poco de lo que ya se esperaba, ¿no? Por supuesto, Xochitl Gálvez solamente o principalmente golpeando, ¿no? Sin mayores propuestas. Álvarez Maínez aprovechando para decir los tres gobiernos, el actual, los dos anteriores, aunque se le olvida que él participó en uno de ellos, ¿verdad? Lo han hecho mal, aunque sorprendió también que al final todos parece, los otros dos candidatos tenían ciertas admiraciones por el gobierno, ¿no? Álvarez Maínez diciendo lo bien que lo ha hecho Marcelo Ebrard, Xochitl Gálvez diciendo que el presidente es carismático y que va a mantener los programas sociales. Entonces, bueno, pues uno ya no sabía ahí de qué se trataba, pero sí creo, y bueno, por supuesto, la candidata que va puntera, pues mucho más segura porque además tiene varios resultados con los cuales responder a los cuestionamientos. Hubo ahí algunas cuestiones muy preocupantes en temas justamente en los que este gobierno ha quedado de ver, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión, por un lado, de la atención a los migrantes, preocupa que el tema de atender a las causas que nadie lo debate, pero no hay una propuesta de cómo realmente dignificar lo que es un derecho. O sea, migrar es un derecho. Y no necesariamente, y eso lo saben quienes han hecho estudios de migración, la gente, hay muchas veces un imaginario que los invita a migrar y entonces, de todas maneras, la gente va a seguir migrando y se les tienen que asegurar condiciones dignas de respeto a los derechos humanos y demás. No vimos una propuesta en ese sentido, no vimos una propuesta sobre derechos reproductivos para las mujeres en Claudia y no vimos una propuesta también que tenga que ver con la cuestión de la comunidad trans y eso creo que fue preocupante. Por el lado de Xochitl Gálvez no vimos propuestas, punto. Y eso era muy claro en los tiempos que a ella le quedaban. Ella le quedaban tiempos larguísimos,
porque no proponía nada, hacía su golpeteo y luego ya no tenía nada más que decir. Entonces a los otros les quedaban 30 segundos y a la otra le quedaba minuto y medio. Creo que eso era muy claro. Y bueno, pues Álvarez Maínez ahí diciendo yo soy el buena onda, aliade, hablando de sistemas nacionales de cuidados, citando a Martí, entonces ahora es aliade y además de izquierda, pero lo cierto es que no vemos en eso partidos que realmente atrás apoyen esas propuestas que nada más están muchas veces de dientes para afuera, y lo dejaré ahí para los tiempos. César Pineda, ¿qué valoración tienes de este primer debate? La misma pregunta también. Bueno, buenas noches a todos y gracias. Estoy contento de participar con ustedes y con las compañeras. Yo diría que hay un par de elementos que me gustaría decir sobre cada uno. O sea, lo que vimos en realidad de Xóchitl Gálvez es la repetición, digamos, la réplica del trasladar la política de lodo que en realidad ha hecho toda la oposición durante estos 5 años y durante la campaña al formato del debate, ¿no? No hay nada nuevo. Era esperable que fuera así de virulenta. Lamentablemente perdió su tiempo alrededor del 60, quizás 70% en ataques, lo cual lo hacía una especie de intervenciones muy estridentes que dejaban ver poco incluso las propuestas, ¿no? En el caso de Maínez creo que tuvo más aciertos porque no tiene nada que perder, es decir, puede criticar a las dos candidatas sin ningún tipo de reclamo sobre gobiernos de Movimiento Ciudadano, no tiene, digamos, la centralidad que tienen ellas, no tiene de alguna manera ni siquiera la expectativa de que realmente pueda ganar y en ese sentido puede atacar muy radicalmente a cada una de ellas, incluso en algunos casos tenía razón al criticar tanto a la 4T como a la oposición, pero estos actos que son medio mediático-teatrales, ¿no? Tanto de Gálvez como de Maínez, abaratan un poco el debate, abaratan, por supuesto, el análisis y el formato en sí mismo que decidió el INE. Creo que no ayuda a profundizar, o sea, unos cambios de escala y unos tiempos de respuesta que no permitieron que entendiéramos y debatiéramos los programas y las políticas de Estado de los tres partidos. Es decir, una serie digamos, de un formato televisivo que busca ser dinámico, pero que junto con los periodistas que lo encabezaron, me parece está muy lejano a hacer realmente un análisis que sirva a la ciudadanía para dirimir de alguna manera en diferencias sustantivas. Creo que efectivamente Sheinbaum pues es la candidata más fuerte, no solo en términos de popularidad o de apoyo por ser la continuidad de la 4T, sino que es evidente que es la candidata más sólida, pero tenía un problema y es que tenía que defender por un lado la continuidad de la 4T, defenderse de los ataques de Gálvez y por el otro lado dar sus propuestas. Y lamentablemente quedaba muy poco tiempo para que escucháramos también propuestas, haciendo claro y siguiendo también lo que comenta Gaby, en el sentido de que en realidad evadió 2 o 3 temas que eran incómodos. No fue una cosa solo de tiempo, ni fue una sola cosa del formato, evadió los temas donde este gobierno tiene críticas fundamentadas, ¿no? Entonces ahí ella prefirió nadar de muertito, como se decía también en redes sociales. Entonces, creo que el debate en general nos queda a deber porque debiera ser una plataforma donde pudiéramos efectivamente cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, entender las diferencias sustantivas de los candidatos. La política del lodazal del PRIAN, pues en realidad no es muy productiva, no es muy fértil, porque incluso oscurece las verdaderas contradicciones de la 4T. Es decir, esta cosa tan reiterativa de querer vincular, a veces sin pruebas, a veces con pruebas muy dudosas, del PRIAN a la 4T, al presidente, a la propia Claudia, no deja ver las contradicciones o discutir analíticamente, efectivamente, políticas distintas que son totalmente legítimas, ¿no? Entonces, siento que la oposición se ha vuelto un lastre para el análisis. La oposición se ha vuelto un obstáculo
para poder analizar realmente las políticas de la 4T y pues es evidentemente hasta ahora una verdadera tragedia para el país porque se necesitaría una oposición que fuera fértil, que fuera inteligente, que fuera efectivamente, como piensa la política liberal, un contrapeso y en realidad, perdón, pero lamento decirlo, pero hoy lo que vimos es una candidatura sumamente débil de Gálvez, sumamente tartamudeante en todo sentido y una oposición que de ninguna manera tiene una perspectiva más amplia o más programática o mejor articulada que el gobierno de hoy y que la propia Claudia Sheinbaum. La candidata de la oposición demostró una abierta debilidad. César, ahorita mencionabas rapidísimo, antes de pasar la palabra a Teresa Rodríguez de la Vega, mencionabas como los temas que evadió Sheinbaum, ¿no? Que eran parte de la 4T y así. Si nos pudieras mencionar como cuáles fueron los que cachaste, que dijeron este, dices, este y este. Definirse claramente frente a la población trans, el derecho al aborto, la migración, es decir, los temas que creo que desde el marketing y también desde la seguridad de llevar la delantera, pues podrían ser incómodos o cuestionables por ser temas formalmente de minorías, bueno, aunque uno de ellos es de la mitad de la población mexicana, que es el de las mujeres, ¿no? Pero creo que Claro. esos temas estuvo mal que lo evadió. Eso, pues muchísimas gracias. Ahora sí, acabo de poner un cronómetro, no sé si lo ven por ahí, para que no nos digan que los relojes no funcionan en pie de página, que los del INE sí ¿Te tampoco costó funcionan. Bueno, 150 millones? exactamente. No sé cuánto costó, me costó picarle en el Zoom y decirle ponme un temporizador y pues Zoom es muy inteligente y lo logró hacer. Entonces, pues vámonos con Tere Rodríguez de la Vega. Muchas gracias por estar acá y pues, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de este debate? Se atacaron mucho, ¿no? Maynes sonrió demasiado, todo el tiempo estaba feliz ese señor, qué impresión, ¿no? Así todo el día, con así, oreja, oreja. Tere, ¿cómo lo viste? No, Maine es completamente guasonesco, de verdad. Requete contenta de estar acá, Arturo, Alejandro, César, Gaby. A ver, impresiones, intento ser muy rápida. Primero quisiera hablar como de el otro actor del debate, que es el INE, ¿no? Fue un desastre, y hay que decirlo. Este debate salió carísimo y fue un desastre. O sea, creo que en la Mesa Roja tenemos resueltos más problemas técnicos que hoy lo que vimos. O sea, de pronto se metió un motor de sonido de fondo que yo preguntaba en redes si todos oíamos y parece que todos oíamos, pero bastante molesto como una planta de luz por ahí. Los relojes que no funcionaban, tenían un hoyo en el fondo virtual, es decir, una cosa, yo creo que el encargado, la oficina encargada de la logística del debate ahorita está recibiendo una buena regañiza porque fue lamentable y creo que hay que señalarlo. La otra parte de lo del INE, pues el tema de la moderación, ¿no? Que iba a ser que generaba mucha expectativa y pues en realidad López San Martín fue del gris más pálido que hay en la cromatografía. Y la otra cosa que hay que decir es que creo que hubo algunas preguntas, y de cara a los siguientes debates sería interesante, que tuvieron que ser precisadas en la respuesta, es decir, preguntas que contenían supuestos falsos o información imprecisa. Y creo que la autoridad electoral y el árbitro electoral debería ser mucho más cuidadoso en los próximos debates en términos de que no se filtren fake news o imprecisiones informativas en la formulación de las preguntas. No solo tiene que cuidarse la diversidad de quien pregunta, sino también que en el contenido de la pregunta, pues la respuesta no haya de empezar por un deslinde, por una aclaración o por algo así, ¿no? Eso por un lado. Ahora me voy ya a las candidaturas. Me parece que Claudia sabía que no tenía mucho que perder, que tenía que navegar tranquila, que tenía que mantenerse y que tenía que ver desplomarse a Xochitl, ¿no? Y creo que sucedió. Finalmente creo que es un debate en el que sucedió lo que se podía predecir que iba a suceder. Quizá a Claudia le juega hoy día mucho a favor no solo el apuntalarse como la candidata del movimiento de la 4T, que tiene todo este respaldo popular que sabemos que tiene, sino la idea de yo tengo experiencia gobernando y tengo resultados gobernando. Y creo que hoy pesó mucho. Yo goberné la Ciudad de México, no la alcaldía Miguel Hidalgo, no soy empresaria, no he tenido una participación bastante menor como la de Álvarez Maínez, yo goberné la Ciudad de México. Creo que eso le funcionó bastante bien en un
papel discreto como lo tuvo, mesurado como lo tuvo, sin caer en provocaciones, contestando sí, pero sin ningún acto performático lamentable. El pañuelito fue lamentable, el lenguaje a señas fue lamentable, la bandera y además al revés, o sea, a esta señora de verdad nada le sale bien. Claudia creo que evitó todo eso y creo que se estaba cuidando y le funcionó cuidarse. Creo que Xochitl me parece, no creo tener una visión muy sesgada al decir que perdió desastrosamente el debate. Creo que le va a costar caro el debate de hoy. Se enfila, reitero, creo, muy probablemente el peor resultado electoral de la derecha mexicana en la historia de este país. Creo que la candidatura que eligieron cada día se muestra como una candidatura muy desatinada. Y yo en términos del contenido de lo que dijo Xochitl, porque por contenido dijo muy poco, un deslinde explícito con el que empezó, medió y terminó de los partidos que la postularon. Xochitl llegó diciendo, me deslindo de ellos, soy una ciudadana sin partido. Y yo no sé qué correlación de fuerzas o qué impacto tenga eso en la oficina de guerra de Xochitl Gálvez, ¿no? Porque los líderes de los tres partidos la acompañaron, la flanquearon al llegar ahí en bicicleta y el primer dicho de Xochitl Gálvez en el debate de hoy fue deslindándose de los partidos. Y la otra cosa de Álvarez Maínez no quiero decir mucho, más que el patriarcado tiembla de su adhesión al feminismo, pero de Xochitl sí diría que lamentable e insultante la necropolítica y la utilización de las víctimas, ¿no? La mención de las víctimas que optaron por acompañarla me parece un acto absolutamente deleznable, absolutamente morboso, que debería ser como condenado. Y no sé si le sirve además, no sé si en las cuentas del pragmatismo le sume cosas. A mí me parece que quedó bastante evidenciado que hubo una utilización insensible del nombre de las víctimas. Y si en este país algo necesitamos es sensibilidad con las víctimas, ¿no? Entonces, este primer acercamiento con nuestro reloj que funciona muy bien, aquí termina. Perfecto, perfectísimo, bien terminado. Muchas gracias por respetar los tiempos. Y un saludo a todas las personas que están aquí ya en el chat. Está como que ardiendo el chat, nos dicen un montón de cosas. Gracias a todas las personas que se expresan aquí. Y pues bueno, pues vámonos un poco con las preguntas, o sea, sobre el contenido del debate, sobre las propuestas. Y aquí creo que vale la pena hacer como algunas diferenciaciones, porque por ejemplo, al llegar al momento de los pueblos, de los grupos vulnerables, pues como que faltaron muchas propuestas. De un lado veíamos, del lado de Xochitl Gálvez, por ejemplo, veíamos que todas sus propuestas se basaban en tarjetas. Yo creo que sacó como 5 tarjetas diferentes, ¿no? Una como para las cosas médicas, otra para las cosas de la discriminación, otra para mujeres. Entonces, como que el resultado de la derecha o las propuestas de la derecha siguen siendo, vamos a darle dinero a todo el mundo, ¿no? Como si eso sirviera verdaderamente de algo, o como si los programas sociales solo se basaran en eso. Y quiero, o sea, que escucharlos un poco respecto a este tema de los grupos vulnerables, porque pareciera que no fue un tema en el cual se atendieran las causas, como se ha intentado decir, sino que como que se usaban de manera muy política, ¿no? Como si el uso de los programas sociales fuera nada más eso, y como si atender a las poblaciones vulnerables solo se centrara en decir, bueno, ¿cómo podemos sacar votos de, pues de estos sectores poblacionales? Entonces, no sé si nos vamos en el mismo orden o cómo vayan viendo. Sí, sí, bueno, ¿El pues mismo? entonces, sí, Bueno. arráncate, Gaby, por favor. Bueno, pues yo creo que, como bien dices, en el caso de Xochitl, no solamente fue lamentable y mostró la falta de propuestas, sino que pasaron 5 años sin que la derecha pueda evolucionar sus propuestas. O sea, lo que veíamos era una mezcla entre, por supuesto, transferir dinero público a privados con la cuestión de salud, una mezcla de traer las propuestas en cuestiones de educación de Fox, ¿no? Tecnología, y ya sabemos qué pasó con Enciclomedia, ¿no? Tecnología en las zonas rurales. Bueno, pues resulta que llegan allá, no tienen luz, no saben usar las pantallas, pantallas que costaron dinerales se quedaron allá. Entonces, no solamente sorprende la falta de propuestas y de preparación de la candidata, que eso resulta, o sea, ya sabíamos que de ese pie cojaba Xochitl, pero uno diría, bueno, pero así como leyó al final sus tarjetitas, escríbanle tarjetitas
en donde vean que evolucionaron sus propuestas. Es decir, como que han atendido a qué es lo que sucedió en estos 5 años, qué cosas sí funcionaron y qué podrían a partir de eso ustedes retomar. O sea, lo que ella decía de, bueno, ni modo, sí, qué lástima, se nos vamos a tener que dar a privados. Es escandaloso que alguien que justamente propone eso diga, sí está muy mal, pero lo vamos a seguir haciendo. En cuestión de los grupos vulnerables, creo que, pasando a Claudia, creo que fue justamente en esos donde le sacó la vuelta, donde lo que hacía era, bueno, pero ampliémoslo, ¿no? No hablemos específicamente de este tema, ampliémoslo a otras cosas y entonces lo llevaba a otro tipo de propuestas y es ahí cuando uno dice, bueno, entonces, ¿tienen o no tienen propuestas específicas para grupos vulnerables? Creo que fue justo en ese tema donde Claudia, a diferencia de otros, en donde, por ejemplo, respondió muy bien sobre cuestiones de que la cuestión de violencia vicaria, mientras Xochitl decía, hay que hablar con los esposos y cultura cívica, ¿no? Ella decía, bueno, nosotros impulsamos y aprobamos la ley, ¿no? Vicaria. Pero en ese tema lo trató de ampliar y Álvarez Maínez lo que hacía era decir lugares comunes. O sea, creo que lo que hizo Álvarez Maínez fue todo el tiempo caer en el lugar común del buen ondita, con su sonrisa así, como bien decías, como fija. Entonces tampoco podemos saber exactamente qué es lo que proponen, ¿no? Creo también que dieron, por ejemplo, ahí algunos visos de por dónde también pueden ir sus propuestas, porque Xochitl decía, yo defiendo, pero sabemos que los partidos que la llevan ahí no respaldan. Entonces ella decía, yo defiendo a la comunidad LGTBQ+, pero sabemos que su partido y los partidos que la tienen ahí votan en contra de sus propuestas. Sabemos, por ejemplo, decía, yo soy de esta línea, ¿no? Digamos, tratándose de ver más progresista, pero en algún momento aludió a Dios, ¿no? Que tenía que servir a los demás cuando estaba hablando de grupos vulnerables y la tía Manuela, ¿no? Que ahí uno decía, porque justamente lo que intenta Xochitl, y ahí retomo lo que dice Tere, es a apelar todo el tiempo a la cuestión emocional, ¿no? Por eso llevó a las víctimas que efectivamente usó, nada más para decir, y viene fulanita de tal, que el metro, viene fulanita de tal, nunca hubo una razón más para justificar por qué están ahí, cuáles eran sus problemáticas específicas y cómo sus problemáticas específicas son reflejo de problemáticas del resto de la población, que eso es lo que tendría que haberle dado sentido a que la llevara y no lo tuvo. Y creo que Claudia también, por supuesto, defendió sin poder ahondar porque el formato no da para ahondar en cuestiones de educación y educación pública. Por supuesto, también muy bien en decir nosotros lo que defendemos son derechos y lo que queremos llevar son derechos. Eso es una buena consigna para grupos vulnerables, pero tenemos que desglosarlo también en cuestiones específicas. Creo que no necesariamente es que no lo tengan en sus plataformas, pero también el formato no da para ahondar en esos temas. Sí, totalmente de acuerdo en esto que planteas, Gaby. Y un poquito también para dar más cancha al resto de ustedes, a Tere, a César, para que podamos opinar sobre estas preguntas. Solo quisiera como agregar, ¿no? A lo que planteó Arturo de manera inicial, como este tema, y si me pueden regalar como reflexiones al respecto, de la propuesta de Xochitl y en parte también de Maínez y en general como un discurso que se queda ahí en el aire, es justamente irse hacia la privatización, ¿no? De la salud, de la educación, de los beneficios sociales, ¿no? Esto de dar la beca para universidades privadas, para escuelas privadas, perdón, de darte un apoyo por parte del Estado para que te atiendas en un hospital privado. Eso, digamos, de fondo, ¿qué nos dice, no? O sea, ¿qué nos dice del proyecto de nación que se está peleando en esta elección? Si es que realmente hay una contradicción en eso, ¿cuál es el avance? Y si quieren también ahondar más en lo que planteaba Arturo, perfecto, ¿no? César, te tocaría a ti en el orden que habíamos como establecido. Sí, este tema es vital, el que planteas, en el sentido de que hay que alertar de entre toda además, Xochitl se entrenó más bien para decir muchas ideas cortas en poco tiempo que en realidad no fabricaban una explicación, sino eran como una especie de flashazos de spot, que en realidad no eran nada profundos, pero
efectivamente tú logras identificar el mayor peligro de las propuestas de Xochitl, y que es el que yo sí llamaría la atención, y es que es uno de los que me interesa, porque es, o sea, lo que tendríamos que decir y que creo que hay que destacar es que la propuesta de Xochitl sobre la educación y sobre la salud es similar al modelo de Pinochet. Suena fuerte, pero así es. Y es el modelo de Milei en Argentina. Es decir, se le dice de pasar de subvencionar a la oferta, o sea, lo que da el Estado, a subvencionar la demanda, es decir, lo que quiere y puede optar el usuario convertido en consumidor por el lenguaje neoliberal y mercado técnico de convertir todo en mercancía, diciendo, claro, el ciudadano es quien decide y se le da un dinero para que pueda ir o a la universidad privada que quiere o al hospital privado que quiere. Esto es neoliberalismo puro, no es una idea nueva, la dijo hace unas semanas ella misma, como se dijo hace casi 50 años y después en los 80s con la dictadura de Pinochet. Seguramente a Xochitl no le gustaría que le reclamáramos que está impulsando una política que sí, es privatización de la salud y de la educación, pero es un modelo ya muy probado en América Latina y que traslada, por supuesto, deshaciendo los sistemas públicos de educación y salud para convertirlos en sistemas de mercado alrededor de servicios de oferta y demanda de educación y salud que son inaceptables. Es decir, esto es, a pesar de que se dijo en medio de toda una serie de ataques y pasó desapercibido, este es el centro, digamos, de alerta. Si lo que quienes hemos luchado y que también hemos analizado e investigado y defendido los sistemas de educación pública, es por supuesto negar estas cosas delirantes de un neoliberalismo ramplón de Xochitl Gálvez, ¿no? Que es tanto en el caso de salud como en el caso de educación. Ahora, si revisamos muy rápidamente, y solo quiero comentar esto, los programas y las plataformas, también en términos de educación, de los tres partidos, porque una cosa es lo que pueden decir efectivamente en un debate que es muy poco profundo, se fortalece esta idea de que quienes fabricaron estas plataformas no tienen idea de la educación. En ese solo, no tengo mucho tiempo, pero decir simplemente, salvo, y hay que decirlo y reconocerlo, la plataforma de Claudia Sheinbaum está a años luz de los otros dos partidos en términos de educación. Es decir, el Movimiento Ciudadano y también la alianza del PRIAN no saben de lo que están hablando. Se concentran en el acceso, se concentran en los contenidos, que por alguna razón los políticos quieren estar discutiendo los contenidos de la currícula y entonces quieren meter ahí su cuchara, ¿no? En cambio, por supuesto, en la plataforma de Sheinbaum sí hay una serie de propuestas, se diferencia el sistema, hay un diagnóstico, por Dios, una cosa básica en torno de los niveles de la educación y del sistema educativo. Pero por el otro lado, y es el tema que más me interesaba también tocar, a mí me parece lamentable que en grupos vulnerables estén los pueblos indígenas, es decir, los pueblos indígenas son, por autoadscripción, son un sexto del país, y esto es cerca de 2 veces la población, 3 veces, perdón, la población de Puerto Rico, o dependiendo de las cifras, o más que la población de Cuba. Es decir, hay un país indígena dentro de México. Y esto que se quede como un abanico de grupos vulnerables, donde además sabemos que hubo un movimiento indígena muy importante y donde la 4T ha tenido incluso un acercamiento con una parte del movimiento indígena, me parece que haberlo relegado a 15, 20 segundos es lamentable de todos los candidatos, pero otra vez, si uno revisa las plataformas de los tres partidos, en la única los demás no reconocen la autonomía indígena, no reconocen los sistemas normativos, o al menos se dice de manera muy superficial, pero mi conclusión sobre eso sería, si hay algo que discutir en términos de derechos de los pueblos indígenas, es con la 4T. En términos con el Movimiento Ciudadano y con, por supuesto, el PRIAN, no hay propuestas de reforma constitucional, no hay propuestas claras de cómo reconocer los sistemas normativos indígenas, no hay un punto sobre las formas de, digamos, de seguridad comunitaria que se han desarrollado en muchas autonomías, es decir, no saben de lo que están hablando tampoco. Y en ese sentido, y concluir nada más muy rápidamente, que en el caso de la 4T, sin embargo, a pesar de que Claudia Sheinbaum sí menciona los derechos de los pueblos indígenas como sujeto de derecho, queda de ver un poquito, y con eso concluyo 10 segundos, queda de ver un poco el derecho a la autonomía, el derecho al territorio, etcétera, ¿no? Todo bien, muchas gracias por ser tan respetuosos de los tiempos. De hecho, un poco como por petición popular,
estábamos pensando agregar una segunda ronda de esta parte de cómo vieron las propuestas y de cómo las evalúan para que puedan explayarse un poco más y entrar más a detalle en varias cosas que nos parecen pertinentes. Am, pues Tere Rodríguez de la Vega, hablando un poco de las políticas de mujeres, pues de nuevo, ¿no? Esta propuesta del PAN de decir, bueno, vamos a darles tarjetas rosas a todas, ¿no? Y vamos a darles 5,000 pesos para que las mujeres violentadas salgan a hacer su independencia, ¿no? Pero como si solo fuera la necesidad del dinero y como si no hubiera una necesidad de un sistema alrededor para atacar varias causas. O sea, de repente tenemos a Maynes hablando del sistema de cuidados, pero hablaba del sistema de cuidados cuando hablaba de las infancias, ¿no? Y entonces, y no cuando hablaba del papel de las mujeres. Entonces uno dice, bueno, pero pues, ¿qué entiende este hombre por cuidados? Entonces, pues bueno, ahora Tere, tienes un poco de ventaja porque ahora ya sabes que tienes este bloque y el siguiente. Ni César ni Gabriela tenían esta premonición, ¿no? Esta ventaja, pero bueno, esperemos que la uses con sabiduría y ahora sí, quedamos atentos a lo que nos digas. Atentos y atentos. Mira, empezaría diciendo ahora, sabiendo que tengo así desglose en dos bloquecitos, empezaría diciendo que yo creo que hay que intentar leer el debate afuera del debate y afuera de la lógica electoral, que es el que queda amparada, la que queda amparada en el debate. ¿Por qué? Porque creo que los temas que se plantearon en las preguntas y la forma en la que se frasearon estos temas, sí es una muestra de una victoria política simbólica de la izquierda en este país. Y cuando digo de la izquierda, sí hablo de la izquierda institucional que encabeza hoy el gobierno de la 4T, pero también y sobre todo hablo de la izquierda movimiento. Hoy estuvimos en un debate en donde las preguntas no fueron sobre los derechos de las mujeres, fueron sobre el movimiento feminista. Hubo una pregunta explícita sobre qué relación habría de tener el nuevo gobierno con el movimiento feminista. Hubo preguntas que hablaban explícitamente de estado de bienestar, de crecimiento de derechos, es decir, en un momento de neoliberalización del discurso público, en coordenadas muy importantes de nuestro continente, pensemos en Argentina, en México somos un país en el que el debate público está muy corrido a la izquierda. Y eso creo que debemos festejarlo, porque eso hace que las fuerzas políticas se corran a la izquierda. Y hoy tuvimos a la candidata de la derecha hablando de los derechos de las personas trans. La candidata del PAN, por mucho que se deslinde, hoy habló en un debate en cadena nacional de los derechos de las personas trans. Y eso me parece que tenemos que celebrarlo en términos de que no son concesiones, no lo hacen con comodidad, lo hacen porque se los hemos arrancado y se les ha arrancado desde abajo. Entonces creo que eso es como más allá de las propuestas del debate, creo que estas elecciones sí están revestidas de todo lo que la dinámica no estrictamente electoral ha hecho con la dinámica electoral. Y este es un país hoy por hoy corrido hacia la izquierda y eso me parece que tenemos que ver desde dónde y cómo lo seguimos alimentando más allá de las coyunturas. Y por eso queda a deber una izquierda institucional que se mueve no al extremo izquierdo de ese corrimiento. O sea, hoy fue la candidata de la derecha la que habló de las comunidades trans más tiempo, no Claudia, y debió haber sido Claudia, se esperaba que fuera Claudia. Hoy fue el aliade feminista Álvarez Maínez el que habló de manera más clara del aborto. Claudia hizo una formulación súper rara como derechos de las mujeres en lo físico. O sea, fue lo más parecido que dijo a derechos reproductivos, ¿no? Y eso queda de ver, ¿por qué? Porque yo creo que si ya tenemos este corrimiento simbólico discursivo hacia la izquierda, pues no podemos hacer que eso se pierda por un cálculo de votos, ¿no? Me parece que nos sabe mal desde la izquierda que la candidata progresista no tenga como el arrojo para hablar y sumarse claramente a este consenso este, más o menos generalizado o que por lo menos ha impactado de tal manera que hoy en día esos son los temas que se ponen en el debate, ¿no? Sin otros nombres. Y refiriéndome un poco más a la candidata del PRIAN, creo que hizo gala de mucha ignorancia en el tema género, de mucha ignorancia. No solo cuando hablan de mujeres, hablan como de
unas medidas absolutamente asistencialistas, sino que además hoy Xochitl Gálvez dijo algo así como que cuando le preguntaban de la violencia sexual, ella contestó con temas de salud mental. Llevamos años y años y años demostrando en el debate feminista que la violencia patriarcal es una violencia sistémica, que no se atiende como problema de salud mental, que no tiene que ver con psicologías dañadas, sino que son mecanismos misóginos con el que el sistema oprime a las mujeres. Y esta señora contesta improvisadamente que hay que desarrollar protocolos de salud mental para evitar la violencia y específicamente la violencia contra las mujeres. Creo que en el tema mujeres, pues, por un lado tenemos que festejar que ha entrado de la manera más radical que puede entrar por la vía del movimiento feminista. Es una interpelación feminista no solo de incorporación del tema género, pero por otro lado hay que lamentar la pobreza del debate, el no arrojo de la candidata de la izquierda y la profunda ignorancia y contradicción en la que se mueven los otros dos candidatos que representan a los partidos de centro, derecha y derecha. Perfecto. Muchas gracias, Tere. Yo quisiera como poner otra pregunta sobre la mesa, que fue un tema que se tocó ampliamente, ¿no? De hecho, se dio casi todo un bloque, sobre estas reflexiones, estas propuestas que ya se han adelantado en otros espacios sobre el combate a la corrupción, que es justo o fue justo la bandera política de Andrés Manuel López Obrador durante muchos años y que ahora se retoma y parece seguir como dos caminos distintos, ¿no? Uno, ya no hay corrupción; otro, sigue habiendo corrupción y tenemos que combatirla, ¿no? Entonces, en este sentido, más allá como del lugar común que puede tener la respuesta de lo que se ha hecho o no se ha hecho, ¿qué vieron en estas propuestas, en estas reflexiones que aventaron las candidatas y el candidato sobre la separación del poder público del económico y si realmente se puede lograr un Estado en ese sentido con empresas y con mecanismos, digamos, de corrupción desde el poder económico enraizado totalmente no solamente a nivel federal, sino a nivel local, municipal, institucional, etcétera, ¿no? Seguimos Si igual. seguimos con el mismo orden, Seguimos sería igual, a menos de Ok. que quieran, alguien que tenga una de estas tarjetas del uno, ¿no? En el que cambia el orden, ¿no? A menos de que quieran cambiar, ¿no? Si alguien quiere, vámonos como estamos entonces. Échale, Gaby, por favor. Bueno, yo creo que en el tema justamente de la corrupción, efectivamente, bueno, como tú dices, no es que diera mucho tiempo de ahondar. Creo que Claudia, cuando dijo del Sistema Nacional Anticorrupción, tuvo un acierto en decir, no lo estoy proponiendo yo, eso fue lo que recogimos de los diálogos, ¿no? Con amplios sectores que no son nada más Morena. Creo que en eso también es donde está más articulada su propuesta, aunque justo el Sistema Nacional Anticorrupción es el que genera más dudas de toda su propuesta sobre cuestiones de corrupción y seguridad. Me extrañó que no hiciera mención, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. Eso me extrañó muchísimo porque creo que ahí tenía una ventana y en alguna de las preguntas, de las preguntas, digamos que se leían de esto de norte, centro, no sé qué, pudo haber metido el tema de cuál es el problema con la procuración de justicia y con ciertos jueces que están, digamos, trabajando para las empresas y los poderes, y eso me resultó muy extraño que no lo hubiera mencionado. Álvarez Maínez, por supuesto, que se dedicó a decir lo que estuvo está mal, necesitamos más transparencia, etcétera, pero tampoco dicen cómo, y a lo mejor es que no tienen tiempo, pero sospecho que en realidad tampoco tienen un cómo, ¿no? Y bueno, pues por supuesto la que se veía también más débil en estos temas, porque sí creo, como dice Tere, que de los tres, digamos, Maínez era muy raro con esa sonrisa y demás, pero lograba articular mucho más cosas, tenía también tiempos más amplios para la propia propuesta de lo que tenía Claudia, que coincido completamente con César, tenía que tratar de desarrollar su punto, pero contestarle a Xochitl, pero también decir lo que se ha hecho bien en el gobierno, y eso hacía que ella fuera la que menos le alcanzaban los tiempos. Pero Xochitl, por ejemplo, lanzaba nada más de
Tecnología, o sea, ¿cómo para qué? ¿No? ¿Aplicada en qué? ¿No? O sea, hagamos tecnología, no a las asignaciones directas. Bueno, eso es algo que dicen todos y que a la hora de la hora ninguno implementa, ninguno, ni Morena, ni el PAN en los países, en los estados en donde gobiernan, ni en las alcaldías. O sea, realmente necesitamos otro tipo de propuestas y otro tipo de avances en ese sentido, ¿no? Pero en ese asunto de la tecnología sin ton ni son y nada más lanzada como consigna, ¿no? Creo que Claudia, por ejemplo, ahí fue donde ella dijo, la que tiene cero, digamos, eh, ¿cómo le llaman? Como indicaciones o no sé qué de la Auditoría Superior de la Federación, fue mi administración, ¿no? Y cómo lo hizo en parte con aplicación de tecnología en plataformas muy específicas. Esa es la diferencia de andar lanzando así a lo loco tecnología, robótica, inteligencia artificial. O sea, a mí me escandalizaba cómo lanzaban como ese montón de conceptos sin ton ni son, ni saber cómo lo iban a aplicar. Y bueno, esa es la fortaleza de Claudia de decir no solamente lo que el gobierno ha hecho o no ha hecho, sino ella defender lo que hizo en la Ciudad de México y cómo esas plataformas pudieron haberle ayudado para tener el resultado que tanto presumió, que era que la Auditoría Superior de la Federación le hizo cero indicaciones a su cuenta pública. Y no es menor, no es menor porque la Auditoría Superior de la Federación siempre tiene el montón de indicaciones, muchas veces que son procedimentales, pero bueno, ahí. Por ejemplo, también hubo un contraste, y con esto cierro, en el asunto del INAE, ¿no? O sea, unos diciendo, es que tenemos que fortalecer esos elementos, Claudia diciendo, tenemos que reformar estos organismos, pero también presumiendo, pero ese que a ustedes los favorece tanto, también nosotros en la Ciudad de México salimos bien librados. Entonces creo que en ese tema Claudia fue la que mejor lo manejó. Eso, Mero, muchísimas gracias, Gabriela Arevalo. Un poco añadiendo a lo que estamos comentando ahora que tocan el tema de la corrupción, siento que de los tres momentos del debate, el momento de la corrupción fue como el dense todo con todo lo que puedan, ¿no? Y sáquense todos los trapos sucios que se tengan los unos de los otros, porque pareciera que es un tema del que nadie sale limpio, ¿no? O sea, como que se perdieron las propuestas y ahí sí se empezaron a dar hasta con todo, que si la familia de Sheinbaum tenía empresas en paraísos fiscales, que si las casas de no sé quién, ¿no? Y bueno, Maine es muy feliz diciendo yo sí hice mi tarea bien, pero bueno, ya sea de este tema o de otros temas, César, creo que te toca a ti, entonces pues vamos. Primero decir efectivamente que como el sexenio comenzó identificando al PRIAN con la corrupción, que fue es un logro primero conceptual de López Obrador, volverlo popular como PRIAN y luego hacerlo como el correlato de que ellos eran la corrupción, es muy difícil entonces que la candidata que se dice ciudadana, que fue alcaldesa por Acción Nacional, senadora por Acción Nacional, fue parte de un gobierno de Acción Nacional y ahora es candidata de Acción Nacional y peor aún del Partido Revolucionario Institucional, se pueda deslindar de ese pasado solo por decirlo, o sea, por decreto. Yo soy independiente, no vean a los partidos que me apoyan, solo véanme a mí. Esto es inaceptable, es ridículo. Es decir, le molesta mucho cuando lo pongo en redes sociales a la gente de derecha, pero les digo, pues solo vean la trayectoria de la candidata Xóchitl Gálvez. No es necesario, perdón, no es creíble un discurso que por creer que solo por enunciarlo discursivamente, pues a todos nos convencen, claro, ahora ella es ciudadana, ¿no? Entonces, esto arrastra a Xóchitl detrás y yo creo que la ancla, porque incluso, pues no hay manera, por más que incluso ella misma dijo, no voy a defender a nadie, pero pues lamentablemente está este pasado de 18 años de gobernar. Es decir, no es un acto de corrupción aquí, un acto de corrupción allá. Es una forma de gobierno. Y la gente no solo estuvo enojada con la forma de gobernar porque fuera una corrupción aquí, un desvío por allá.
es la forma en general de concebir el poder, los recursos del Estado, la forma de dirigirse a la ciudadanía, la forma de interlocución de los gobernadores. Es decir, todo esto pues no se puede borrar simplemente por decreto. Este es un primer problema. El segundo problema, que es el que tú mencionas, es que se convirtió en el meme del Spider-Man, donde todo el mundo se señalan a los múltiples Spider-Man sobre la corrupción. Y en efecto ahí, pues nos queda de ver, en efecto, una explicación, la cuarta transformación sobre Selgamex, sobre ciertos, lo de migración y lo del Instituto de Migración, que no hubo castigo a la gente que fue responsable en torno de uno de los temas más sensibles, o sea, ahí hubo muertos, pues, ¿no? Y por negligencia y corresponsabilidad de funcionarios que no debían seguir y no deberían, por supuesto, ser parte de la cuarta transformación. Pero el elemento que me parece, ahí coincidiría en que quizá el argumento más fuerte ahí pues era el de Claudia Sheinbaum, es decir, yo he sido jefa de gobierno, yo tengo este historial y pues no solo los demás no tienen experiencia, sino que ha sido el gobierno de la Ciudad de México el reconocido por distintas instancias y los premios. Yo creo que era un argumento sólido y además la verdad es que es la candidata que parece más pues respetable porque, y más sólida, ¿no? A pesar de todos estos elementos que hemos estado diciendo y que coincido en ese sentido. Pero por último, quisiera decir que está el problema, y creo que deberíamos alarmarnos al respecto, de que como la corrupción ha sido utilizada políticamente para golpear a los adversarios, no hay una discusión digamos, de altura, que es lo que requeriría una política de Estado en relación a que si llevamos 4 administraciones en efecto, que es un poco la pregunta de la moderadora, que creo que en ese sentido, y esa pregunta estaba bien hecha, y era, pues es un problema sistémico y estatal, ¿qué crisis de Estado está viviendo este país para que haya una metástasis de corrupción en los partidos, en todas las gubernaturas, en todas las alcaldías? Es decir, es una cosa que debería analizarse de una manera mucho más seria tanto adentro de los partidos como fuera de ellos, porque no está resultando. Es decir, no es suficiente efectivamente, y creo que eso es un signo positivo de Sheinbaum, que dijo, no es suficiente que sea honesto el presidente o la jefa del Ejecutivo, o como le queramos decir, sino se necesita efectivamente una política institucional, pero también todos los esfuerzos que se han hecho, está claro que hablan de un Estado mexicano degradado, putrefacto en corrupción, desde el policía de la calle hasta la gubernatura, hasta los integrantes del gabinete. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar por fuera de la lógica de tú eres más corrupto que yo, ¿no? O tú te corrompiste, una política de Estado anticorrupción? Y eso a mí me parece que ahí sí, aunque había propuestas de Sheinbaum, creo que las otras eran mucho peor, pero creo que no hay una discusión de esta altura que debería ser por el país, no porque para dirimir cada quien si es más corrupto o no. Tere, siguiendo un poquito la línea de esta pregunta, y o sea, si queremos profundizar en otro tema, adelante también, pero justo esto, ¿no? O sea, ¿qué fue? Hace 2 años, Elvira Concheiro junto con López-Gatell en la UNAM, ¿no? En el marco de esto del Festival de Claxo, bueno, sí, del Festival Claxo, del espacio decían justamente esto, ¿no? O sea, para acabar con el neoliberalismo, pues es necesario como acabar con la corrupción. No hay una política clara y a lo mejor no sé, dentro de esta valoración, si realmente el corrimiento que comentabas hace un momento de Sheinbaum hacia un discurso más de centro, con guiños hacia el sector empresarial, etcétera, tiene que ver también con un alejamiento del discurso histórico de la izquierda y que a lo mejor este factor de la corrupción es fundamental para comprender eso. Fíjate que ahorita escuchándolos, hoy como que me descubrí gratamente sorprendida de un enfoque que utilizó Claudia al hablar del tema corrupción. ¿Por qué? Porque yo creo que el combate a la corrupción es una consigna o una oferta de campaña bastante despolitizada así, o sea, puesta así en el debate, yo lo que soy es anticorrupción, es en realidad muy poco político y tan es poco político en su contenido, es decir, tan poquito contenido político tiene,
que lo pueden abanderar candidatos como Milei y su discurso antiestatal es un discurso de esos corruptos, o en el caso de nuestro Mileicito, imitación mexicana, Salinas Pliego, con esto de los gobernícolas, ¿no? El discurso anticorrupción puede llenarse de ese contenido o puede llenarse de un contenido como el que adquirió en Guatemala o como el que adquiere en la propia narrativa de la Cuarta Transformación. Y entonces me parece que es muy importante dotarlo de contenido político, es decir, no comunica nada, así como de nadie está de acuerdo con que los políticos se enriquezcan ilícitamente en el ejercicio de sus funciones. Sí, bien, pero eso no es un proyecto de nación y por tanto no guiña en una u otra orientación. Y hoy escuché algo que sí guiña en una orientación, que tiene que ver con que hay un diseño estatal que favorece la corrupción. Porque la corrupción no es un fenómeno, de la misma manera que la violencia sexual no se resuelve castigando al violentador porque es un problema sistémico, o no solo castigando, pues la corrupción es un problema sistémico que no tiene que ver con el moche individual, sino con cuál es el diseño institucional que permite el moche. Y el diseño institucional que permite el moche es el diseño de la transferencia de recursos público-privado. Es cuando tú pones al Estado a trabajar en un mecanismo de transferir recursos a entidades cuya lógica es la extracción de la mayor tasa de ganancia posible. Y ese es el diseño institucional y de gobierno que activa y que potencia a la corrupción. Y hoy me pareció importante que Claudia Sheinbaum no solo estuviera diciendo que la transferencia público-privado que está detrás de todas estas ideas de las tarjetas y de que cuando no haya medicina te la pagamos en uno privado y que te becamos en educación pública, en educación privada, perdón, hoy lo enfocó de esta manera. Dijo, y además de todo, este esquema de transferencia público-privado es un esquema que favorece a la corrupción. Entonces, creo que en el tema concreto de la corrupción, eso me llamó la atención y me parece que nos debería como aleccionar en términos de la importancia de reclamar en el discurso anticorrupción del gobierno progresista un contenido político de izquierda, no solo un contenido absolutamente vacuo, ¿no? Por otro lado, ya saliéndome un poco de ese tema y poniendo aquí cosas que también me llaman la atención respecto a lo que estamos diciendo, uno, que Xochitl Gálvez me parece que en el tema corrupción también se deslinda de los partidos que la postulan, ¿no? Y dice, mira, Claudia, tú también te llevas con estos por corruptos, y les enseña una foto en donde Claudia está con los mismos corruptos que la están postulando, ¿no? Entonces, Xochitl Gálvez se deslinda de esos corruptos. Yo reitero, no sé cómo los partidos que la están postulando van a recibir eso, y me parece muy probable que eso apuntale una cosa que ya está sucediendo, que es el voto duro de los partidos. Se van a ir a cuidar lo local. Y en la Ciudad de México van a ir a buscar y a cuidar el voto por Tabuada, y van a seguir abandonando a Xochitl en todo sentido, incluso en la calidad de sus asesores, porque hoy ahí en el chat de la Mesa Roja alguien preguntaba, ¿quién le hizo las tarjetitas? ¿Magluf o qué? O sea, ¿quién la está asesorando, por Dios? Y si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los activistas de Xochitl Gálvez provenientes de las estructuras partidarias? Los activistas, los que ponen la cara día con día, pues se están reduciendo cada vez más, ¿no? Digo, en medios, pues Aguilar Camín y otros despropósitos, pero en la política de los partidos que la postulan, pues cada vez Kenia López Rabadán está más solita. Y esa es como la carta que el partido le presta a Xochitl Gálvez para pelear sus batallas. Y la calidad de esa carta, pues nos habla del grado, me parece, de abandono de las estructuras partidarias a su candidata presidencial. Y me parece que esto se corresponde, ella se deslinda de ellos, las estructuras partidarias la abandonan en la operación cotidiana de su campaña. Pues con esto ya nos estamos acercando a la ronda final de participaciones de esta mesa de análisis, que nos están echando muchas porras y muchas
comentarios muy bonitos aquí en el chat. Nos decía alguien, no sé si a manera de queja o de, o de reconocimiento, que puro zurdo en esta mesa. Bueno, la verdad es que pues yo escribo con la derecha, pero eso no tiene que ver con las cuestiones de cómo pensamos, ¿no? Y así, pero bueno, ahora sí, vayan como echándole lo último que quieran agarrar, lo último más contundente y mejor preparado, porque con esto nos vamos. Un poco para no hacerle la noche más larga a quienes se tienen que levantar temprano mañana y pues para no cansarnos más, porque vaya que fue un debate largo. Así que, Gabriel Arévalo, por favor. Bueno, pues yo diría que sí se tendrían que repensar los debates. Vienen dos más. Efectivamente, como tú dices, son muy largos. Plantean una lógica en donde no se profundiza en las propuestas, que es lo que tendría que ser un debate. Un debate tendría que servir, como bien dijeron mi compañera y mi compañero, para distinguir las propuestas y cuáles son los matices entre ellas. El debate no sirve para eso. Además, cometen errores garrafales como las cuestiones del tiempo, que además ahí con eso le dieron una tunda a Xochitl cuando dijeron esta se quiere robar hasta la bolsa del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense, ¿no? Flaco favor le hicieron. Pero además también pondría yo algo que dijo Tere al inicio y que a mí sí me llamó la atención y que la había guardado para el final, que es el asunto de las preguntas. Efectivamente había preguntas que no eran muy claras y ahí a mí me queda una suspicacia porque recordemos que se eligió a Signalab del ITESO para hacer lo que ellos dijeron. Tenemos una magnífica metodología que ya nos aprobó el ENE de cómo elegimos las preguntas. Me genera suspicacia en dos sentidos. Una, sabemos que quien dirige Signalab ha sido una persona que estos 5 años es de las que ha estado en la estridencia en contra del gobierno. Creo que eso del inicio debió haberla descartado para ese ejercicio y haber elegido a cualquier otro. Otra es la cuestión que muchas veces cuando la gente confía demasiado en la metodología se le olvidan las cuestiones más comunes de, oye, ¿y la leíste para ver si era coherente o algo así, ¿no? En el asunto de, hicimos este modelo de regresión múltiple que después con análisis en SPSS, bueno, ¿la leíste después? O sea, creo que también la selección de las preguntas muchas veces no ayudaba. Por ahí teníamos también un debate en nuestro chat diciendo, Denise Merker de repente tenía, como Xochitl Gálvez no tiene un discurso que pueda articular. Ese es el gran problema. Incluso una respuesta de 30 segundos le sobraba y le tenían que repreguntar, ¿no? O sea, ella no puede elaborar ni siquiera en 30 segundos. O sea, ese es su gran, no es cierto, no es su gran defecto. Su gran defecto es, por supuesto, los partidos y la ideología que está detrás de ella, pero a eso se le suma su poca capacidad de argumentación y de construir alguna idea que suene medianamente coherente. En eso lo vimos, por ejemplo, cuando trató de decirle y de debatirle a Claudia Sheinbaum el asunto de cómo estaban midiendo la cuestión de las desapariciones. Una mezcló desapariciones con homicidios por arma de fuego, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo porque los desaparecidos no pueden de ninguna manera considerarse muertos, ¿no? Y la otra decir es que cambiaron en las actas de nacimiento, ¿no? Yo entonces decía, bueno, entonces resulta que en el acta de nacimiento ya va a venir de que nos vamos a morir. Yo espero que en la mía salga que voy a morir de noche y de un infarto, ¿no? Y que salga con eso. Bueno, esa incapacidad también, bueno, a ella parecía que la respuesta corta le favorecía, pero al final ni esa respuesta corta le ayudaba. Tenían que repreguntarle, pero también tenían que repreguntarle porque las preguntas no eran claras. Entonces sí creo que tendríamos que decir, bueno, se van dinerales a esto, hablando de corrupción, transparencia y no sé qué, necesitamos gastar dinerales en ejercicios que nos dan tan poco y que terminan
mostrándonos lo que ya sabíamos. Creo que esa es una pregunta válida. Creo que se tiene que pensar mucho mejor los tiempos que dan, mucho mejor quiénes seleccionan las preguntas y que las lean y que digan, ¿realmente esto está planteado con la suficiencia, con la claridad, pero además va a una cuestión de problemas generales? Y por último, diría lo que dijo también César, no meter problemas que requieren un tratamiento mucho más profundo en grupos vulnerables, mujeres más no sé qué, más minorías, más no sé qué. No, bueno, es que ese tipo de planteamientos para los temas creo que no nos sirven. Entonces yo me quedaría con eso. Repensemos ahora, los debates fueron muy innovadores cuando salieron en el 94, pero creo que eso se acabó. Gracias, Gaby. Y bueno, pues mientras tanto, Maines propone más debates, ¿no? Que no solamente sean tres, algo que perdón, acaba de decir aquí afuerita de línea justamente. En el chat también hay como una discusión ahí, bueno, una discusión que Krause dio ganadora a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Eh, hay quien está diciendo que Claudia perdió el debate. En fin, ¿no? Para ustedes, y agregando a este cierre, pues, ¿quién realmente ganó o perdió este debate? Candidatas, el candidato, la ciudadanía, la gente, el Estado, no sé, ¿no? ¿Qué reflexión nos regalan a eso para ir cerrando? Creo que me toca a mí, ¿no? Bueno, primero decir en este tema, bueno, que los eventos de debate como eventos mediáticos o de consumo, pues es muy relativo esto, porque para la gente que ya cree en Xóchitl Gálvez, ella va a ganar y es parte de la estrategia electoral y mercadotécnica de nombrarla triunfadora. Entonces, no sé si nos ayuda mucho porque evidentemente, desde mi punto de vista, y por más que uno quiera no decirlo, Claudia Sheinbaum demostró que era la candidata más sólida, es decir, mejor preparada, con mejor currículum político, con mejor una estrategia y un programa. O sea, para mí no hay diferencias. Las diferencias vendrían más bien en otro sentido, y es la primera conclusión que yo diría es que la oposición efectivamente no ha logrado y solo demostró en el debate mantener la política virulenta y de lodazal que mantuvo todo el sexenio. Es decir, la oposición no aprendió en 6 años a ser oposición democrática, ser oposición constructiva, ser un contrapeso real y como contrapeso no significa boicotear todas las iniciativas del Ejecutivo o del partido mayoritario, significa modificar las iniciativas, complementarlas, negociarlas, mejorarlas, no mantenerse como en resistencia, como si estuvieran efectivamente frente a una dictadura. Dos, creo que si hay un debate programático, tanto de los ciudadanos como de los movimientos, es con la 4T. Yo no encuentro formulaciones de peso, hay que decirlo que al revisar el programa de Xochitl, la verdad parece un volante, no un programa de gobierno. Es lamentable incluso la forma de distribuir este tipo de propuestas. Me parece que en el debate con la 4T donde se definen las alternativas o no de gobierno. Una tercera idea de conclusión es que yo estoy totalmente de acuerdo con Tere, con lo que plantea yo creo que el movimiento feminista y su poder nacional e internacional estaba ahí denunciando y señalando y diciéndoles, queremos respuestas, también queremos que se pronuncien sobre ciertos temas y fue imposible. De alguna manera que los tres partidos no pudieran, digamos, que se pudieran hacer mensos y mensas sobre este tema. Lamentablemente creo que el movimiento indígena no. Y aunque corresponde a ciertas decisiones del movimiento indígena, hay que entender que el carácter, digamos, de marginación, de exclusión, de subalternización de los pueblos indígenas es muy grave. Entonces, me parece una tragedia nacional que los tres partidos le den este nivel de importancia, equiparándolos con pobres, equiparándolos simplemente con políticas asistenciales. Creo que, insisto, o sea, al revisar el programa de Sheinbaum, es el que más se acerca efectivamente a las demandas del movimiento indígena, pero incluso ahí esta respuesta de los planes de justicia, del reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho, es insuficiente. Los pueblos indígenas tienen no solo propuestas, demandas, programas más avanzados que lamentablemente
a través de los debates, a través de los partidos, no son visibles, no son comprensibles, ni una gota sobre, ni una mención sobre las autonomías que realmente existen en México, que son muchísimas. Entonces, para la gente común, pues esto no es un tema. Y yo quería decir que me parece lamentable que a veces estemos orbitando alrededor del video de un hijo ebrio de una candidata y no discutiendo sobre las demandas de los pueblos indios. Es decir, tiene más visibilidad si la candidata de la derecha brinca en una manifestación y sale y el video se reproduce 1000 veces en las redes sociales y no las autonomías indígenas y otros temas más, muchos más, que están pues subordinados a a cierta partidocracia y cierto partidocentrismo que lamentablemente deja muchas esferas y problemáticas y dimensiones de la realidad. Entonces yo invitaría, esa es otra conclusión. Por último, me parece que en educación y salud, ahí es más claro, a diferencia de mujeres y pueblos indios, en educación y salud creo que la 4T siempre ha sido así, es una izquierda más social y tiene claramente, al menos relacionalmente y programáticamente, sí está a la izquierda de, obviamente, las propuestas de la candidata Xochitl y de Álvarez Maínez, ¿no? Por último, me queda esta reflexión que quizá habría que discutir y profundizar, porque creo que en efecto la corrupción tiene que ver con las transferencias del Estado al capital, pero el viejo régimen del siglo XX, el del revolucionario institucional, también funcionaba a partir de la corrupción. Y no era, digamos, esa sí era la corrupción del bienestar. Y en ese sentido creo que se yuxtaponen dos formas de corrupción. Una desinstitucionalizada, termino en 10 segundos, una desinstitucionalizada, que es la de la alcaldía, la del policía, la de que hoy ya no funciona para solo un partido, y la gran corrupción que tiene que ver con el capital y el Estado, ¿no? Y en ese sentido, las dos superpuestas para México es un infierno y lo sabemos todos y todas en el sentido de cómo se manejan los recursos y el tipo de interacción que tenemos con las estructuras y las instituciones del Estado. Y creo que ahí sí todos los partidos, yo no me siento convencido de una solución, sobre todo estructural, sistémica, a mediano plazo, que realmente nos ubique salir de esta crisis y esta metástasis de corrupción. Muchísimas gracias, César. Y pues ya en la recta final, Tere, por favor, ¿cuáles serían tus conclusiones de este primer debate? Bueno, yo como pensando para los debates que vienen, creo que los debates no van a cambiar el panorama en términos de cambio, ¿no? O sea, decir como de revertir tendencias o achicar brechas grandes. Creo que lo único que puede pasar es que como se ahonde la brecha entre la candidata puntera y el segundo lugar, y esa brecha se puede ahondar por dos vías por la vía del coqueteo de la candidata puntera a ese votante decepcionado del poco carisma y la poca competencia de la candidata que eligió la derecha, que no es un voto que nos debería animar porque es un voto absolutamente oportunista, hasta desleal con sus propios principios, ¿no? Pero creo que por la vía del desvío de voto y el voto diferencial, yo cada vez escucho a más gente diciendo, voy a votar por Taboada y por Claudia, ¿no? Entonces, los debates pueden Wow. impactar hacia ese lugar, ¿no? Ese voto por Claudia diciendo no votaría por un perfil como el de Xochitl por razones indecibles que no deberíamos festejar. Y por el otro lado, me parece un pequeño abultamiento de la candidatura de Álvarez Maínez. El único que tiene que ganar en esto, ganar en términos de que puede convertirse en el fenómeno que hasta ahorita no es, y creo que este primer debate podría abrirle alguna pequeña posibilidad al respecto, es la de Álvarez Maínez, ¿no? En este distanciamiento de las dos candidaturas, pero me parece una rudeza mucho más marcada contra Xochitl Gálvez, mucho más marcada, y un reconocimiento y un también revestirse de ciertos mantos de legitimidad de la 4T, parafraseando al presidente, o sea, por el bien de todos, primero los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, igual y también como decían por ahí, tal vez ya ande haciendo ojitos para ver si lo invitan al nuevo gabinete, ¿no? Entonces, bueno, creo que no va a cambiar mucho lo que vamos a ver,
creo que efectivamente un buen tema de análisis para los que estudian los democratólogos, sería interesante en qué han devenido los debates, ¿no? Porque ahora que César lo dice, sí suena plausible que cada vez son en realidad un evento mucho más de consumo, que se parecen más a un Super Bowl local que a una cosa que incide en la toma de decisiones de las personas en términos del ejercicio, eh, perdón, de su voto. La otra cosa, me parece que los siguientes debates ponen a prueba al INE. El INE está en observancia, está bajo observación, está bajo sospecha, porque el INE ha sido un actor político de tintes nefastos en los últimos años, ¿no? Y ahorita lo está haciendo mucho más, ya no por ese perfil horroroso de Lorenzo Córdoba en el pasado, sino más bien por inacción, por omisión o por torpeza, ¿no? Y creo que ahí el INE está a prueba en los debates venideros. Y por último, me puse a ver el tuit de León Krause, que efectivamente da por ganadora a Xochitl. Me llevé la muy poco grata sorpresa de que me sigue, así que yo esta noche dormiré con una reflexión acerca de qué estoy haciendo mal. Pero además de esa muy ingrata sorpresa que me acabo de llevar, vean cómo cierra. Bueno, dice Sheinbaum ganó este debate. Como todos los punteros, la principal encomienda de Sheinbaum era cuidar su ventaja y lo consiguió, no ganó, cayó en provocaciones, insistió en usar la etiqueta la candidata del PRIAN para reducir a Gálvez, estrategia sensata en un debate. Después dice que fue áspera, arrogante y lo que sea, pero al final, fíjense el regaño. Los otros dos no insistieron, no desmintieron, no cuestionaron a la candidata de un gobierno con 5 años de historia en el poder. Sin poner de verdad el obradorismo examen, la oposición no tiene futuro en esta elección. No es la primera vez que en últimas fechas yo veo a una importante voz de la derecha regañar a la candidata de la derecha, regañarla. Es decir, salió primero Guadalupe Loaesa a decir qué decepción, tu pelo es feo, fuchi, etcétera, ¿no? Ya salió Castañeda a decir guerra sucia, háganlo bien. El otro día, no me acuerdo a quién leía en Reforma un poco en el mismo sentido, decir así no va la cosa. Y ahora Krause, ¿no? A mí me parece que algo está pasando, por lo menos en el consenso ideológico de la derecha en este país, que se está fracturando. Y se está fracturando por la vía de que eligieron una candidata que ni siquiera los convoca a ellos. No los convoca en su clasismo profundo, no los convoca en su esnovismo en algunos casos, no los convoca. Y la fractura ideológica de la derecha creo que es uno de los saldos también de esta elección, y eso no es poca cosa para el futuro, pues. Perfecto, pues con esta última ronda cerramos esta mesa, esta breve mesa de análisis sobre este primer debate presidencial rumbo a la elección del 2 de junio. Ya oyeron, tal vez lo más rescatable es que Krause sigue a Tere y hay algo que se debe de hacer ahí, algo que se debe de examinar, pero también estas reflexiones que nos dan pauta para cuestionar, profundizar en qué es lo que queremos escuchar, qué es realmente lo que queremos ver de estas elecciones, en estas campañas, en estas propuestas para gobernar el país, si continuidad, si regresión, si una u otra realmente significan eso en un polo de blanco y negro, o hay un gradiente de grises ahí muy extraño que también debemos de estar viendo y analizando. Entonces, pues de nuestra parte, en pie de página, les agradecemos mucho a quienes estuvieron conectadas y conectados aquí. Sabemos que había muchas mesas también muy buenas en otros espacios informativos. Qué bueno que se dieron el tiempo para aquí estar viendo los sesudos comentarios y grandes comentarios de Teresa Rodríguez de la Vega, de Gabriela Arévalo y de César Pineda, quienes pues los puede ver en otros espacios, ya sea en la academia o aquí también en pie de página, concretamente a Tere y a Gaby, en la mesa roja. Si no, hay otras entrevistas que hemos tenido también para profundizar en esto, y pues no queda de otra más que agradecerles a todas y a todos y recordarles que Pie de Página pues es una cooperativa de periodismo que desde nuestros propios recursos estamos impulsando este proyecto para informar, para contrastar ideas y también pues para poder ahí poner un granito de arena en la discusión pública. Entonces, en la descripción de este debate se la va a encontrar ya en la repetición, ya cuando se acabe esta transmisión en vivo, va a poder encontrar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok,
nuestros dos canales de difusión de contenidos, que es WhatsApp y Telegram, y también una cuenta de banco, por si quieres hacer alguna donación a este proyecto, que sería muy bien recibida por todas y todos quienes hacemos este esfuerzo de cooperativa de periodismo, y pues que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. No sé si Arturo quiere decir algo para despedir, o si no, pues ya nos vamos. No, pues ya, porque hay gente que se despierta mañana muy temprano y no queremos que se nos vayan a quedar dormidos o que se les vaya el reloj por andar diciendo que estaban escuchando las cosas del debate. Está bien desvelarse por el debate. Pues nada, muchísimas gracias a Gabriela Arévalo, a Teresa Rodríguez y a César Pineda por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos están pidiendo que nos quedemos más tiempo, pero bueno, creo que en esta vida tienen que haber límites y entonces creo que hasta aquí llegamos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros y pues nada más. Ya, era eso. Con esto voy a cortar la transmisión, solo que tengo que encontrar dónde.